Hola amigos, este es mi primer video en relación con el tema de los goldfish. Quisiera empezar con mi historia particular a quemarropa para que ustedes empiecen a conocer un poquito de qué se trata este canal y para que vean y bueno, puedan conocer un poquito mejor la historia. En resumidas cuentas, empieza así. Hace unos años uno de mis hermanos, iba a poner una convención en la que utilizaría unas peceras de vidrio y tendría dentro charales vivos en esa convención. Compró las peceras y esas peceras eran demasiado altas. Tendrían alrededor de 1 metro de largo por 1,5 metros, casi, más o menos casi 2 metros de alto. El problema es que estaban realizadas con vidrio de 5 milímetros, entonces la presión del agua fue demasiado fuerte y las peceras no soportaron. Entonces ya se imaginarán todo el desastre que se creó ahí dentro de la convención, con los charales a medio morir, mucha agua, gente con las manos cortadas por los cristales. O sea, la verdad fue un gran fracaso. Pero bueno, eso me impulsó a preguntarme qué sucedería pues, si yo tuviera peces, ¿no? La verdad siempre me llamó la atención tener peces. Ha sido un animal pues que se me hace muy bonito, un animal que es muy elegante y como que tiene muchas características positivas, ¿no? Además de simbólicas. Y bueno, por esa razón decidí meterme en esto de los goldfish. La primera pecera que tuve fue una pecera pues la verdad sí exageré porque fue una pecera ya grande, ¿no? Era una gran cantidad de agua para mantener. Medía alrededor de 1 metro, más o menos. Y tenía alrededor de unos 30 centímetros más o menos de ancho y unos 30 centímetros de altura. Con lo cual pues era una suficiente cantidad de agua para un novato que realmente pues tenía yo que controlar, ¿no? Porque era medio complicado. Empecé con goldfish, la verdad. No quise meter otros peces, aunque me di cuenta en ese tiempo de que había unos muy similares. Realmente no entendía mucho la diferencia. Les llamaban carpas koi o las koi. Y bueno, decidí comprar unas koi y unos goldfish, unos peces dorados. Ya saben, cuando uno empieza y tienes algo de dinero, la verdad se convierte en una locura. Porque compré de todas las variedades posibles pensando en que pues todos saldrían adelante, ¿no? Tenía telescopios, tenía ojos de burbuja, celestiales, o sea, ranchos de los nacionales, todavía un poquito como en proceso de selección, ¿no? O sea, ahora ya con más experiencia, pues ya sé que los ranchos tienen otro tipo de forma, ¿no? Verbigracia, este rancho. Pero bueno, empecé con varios tipos de goldfish. La verdad, amigos, fue una verdadera locura. Porque al empezar de ceros, pues yo dije, bueno, vamos a invertir en la pecera, vamos a comprar todos los peces, vamos a vamos a tener cualquier tipo de peces adentro de la pecera. No es necesario tener un filtro muy potente. Empecé como muchos dándoles escamas para comer de las hojuelitas estas básicas de la marca que ya conocen. Y bueno, fue una gran catástrofe porque la verdad, imagínense cómo se contaminaría el agua pensando que les daba siempre muy poco de comer y que siempre era insuficiente. Pues resulta ser que el agua empezó a ponerse blanca y blanca y blanca y blanca. Y los peces pues obviamente empezaron a enfermarse. Y todas esas enfermedades, digo, bueno, ya se imaginarán, fue un verdadero caos porque cuando tú empiezas lo primero que piensas es, el azul de metileno cura todas las enfermedades. Este es el medicamento que me dieron para todas las enfermedades. Y realmente, imagínense la cantidad de azul de metileno que utilicé.
En esa época no tenía todavía idea de que había una especie de flora en el agua y tampoco dentro de los goldfish. Entonces, pues imagínense, no quiero, o sea, realmente mi comienzo con estos peces fue muy catastrófico porque la verdad no sé ni cómo pude resistir, pobrecillos, muchos murieron. ¿Qué más? Bueno, continúo. Resulta que empecé a utilizar toda esa cantidad de dinero, comprar FAM, en comprar eh, azul de metileno, en comprar todos los medicamentos, las medicinas que vendían para Goldfish. Y bueno, pensando en que la verdad ellos se iban a curar, pues entonces empecé a meter todo ese medicamento, a medicar esos Goldfish con los medicamentos que compraba. Y morían, y morían, y morían, y morían. Otro asunto fue la interpretación que yo hice de todos los textos que vienen en internet, de fichas técnicas o de fichas de información en donde te hablan sobre cuáles son las características del pez, el origen del pez, la temperatura del pez, el pH que soporta, el rango de pH, qué más, la calidad del agua, etcétera. Toda la información que la mayor parte de la gente tiende a malinterpretar, ¿sí? Y yo digo malinterpretar porque, como se podrán dar cuenta, mi pecera, o más bien mi tina, que no es un estanque, es como una tina estanque. El objetivo era un estanque. Entonces, como podrán darse cuenta, está muy... todo lo que manejo es como muy... ¿Cómo decirlo? Pues no es muy caro que digamos, ¿no? O sea, miren. Gol. Acabo de cometer un gol con esta marca. Pero realmente pues es muy funcional. Antes que caro, prefiero lo funcional porque ya tuve toda la cantidad de dinero posible para poder mantenerlos y me di cuenta que puede uno utilizar, sí, la verdad, es algo classy, como dirán los gringos. Tiene algo de estilo. Utilizar un excelente filtro para filtrar el agua de tus peces. Pero pues en realidad, si puedes lograr el mismo objetivo que es filtrar el agua de tus peces con menos dinero, pues qué mejor, la verdad. Entonces, bueno, continúo con la historia porque cuando leí las fichas técnicas de todos los peces, digamos, las características de los peces, me empecé a dar cuenta de que eran precisamente eso, ¿no? Fichas técnicas en las que se proporcionaba toda la información, entre comillas, necesaria, todo lo que necesitaba saber de los goldfish para poder mantenerlos. Pero bueno, al no ser biólogo, no tener tanta experiencia con los animales, pero sí demasiado interés y amor por los animales, resulta que pues empecé a obsesionar. La obsesión, la obsesión, y eso se los comento, me gustaría hacer un punto sobre eso. La obsesión es uno de los primeros problemas que ocurren cuando empiezas a tener goldfish, ¿sí? La obsesión es el principal problema. Al empezar a morir los peces, empiezas a sentirte impotente, empiezas a sentirte inseguro y empiezas a preocuparte porque tus animalitos se mueren y la verdad son tan bonitos que pues sí se siente muy feo. He escuchado historias por ahí de gente que ha gastado miles y miles y miles de pesos en peces caros y pues que han aprendido, digamos, a la mala, matando peces muy muy caros. Yo empecé a la mala matando peces muy muy baratos y bueno, les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo estaba aprendiendo más o menos cómo regular la temperatura de un acuario, la información que yo leí indicaba que los goldfish pueden mantenerse más o menos en un rango de temperaturas de X cantidad a X cantidad Fahrenheit. Son peces de agua fría, por lo tanto no necesitan tener realmente un calentador, bla 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 bla, todo lo que dice la información en internet. Entonces, el problema es que mis peces, o sea, yo no sabía realmente qué era lo que los estaba matando.
Entonces, tema por tema, cosa por cosa, es decir, pongámoslo en rúbrica por rúbrica. En todas las rúbricas que vienen en esas fichas del Goldfish, debe haber una interpretación correcta y también debe haber una enseñanza al respecto. Entonces yo fui aprendiendo cada uno de esos elementos de la rúbrica a la mala, como quien dice, ¿no? La primera fue la temperatura. No sabía yo qué rayos hacer con la temperatura. En realidad, lo que me estaba sucediendo era que no era un problema tanto con la temperatura. Bueno, se va a oír un poco cortado, pero es que tuve que cortar la transmisión. Volviendo al tema de la temperatura, yo estaba midiendo la temperatura de mi pecera. Y yo tenía la idea de que ese era el problema con los peces. Dense cuenta cómo se fue conformando toda la información con la que ahora cuento, más bien la experiencia poco a poco, ¿sí? Empecemos con la temperatura. El problema de esas fichas era que básicamente me decían que yo debía de mantener los peces entre un rango de temperaturas máximo y mínimo. Con lo cual, pues mis peces estaban súper estresados. Yo tenía la idea de que eso era lo que estresaban a mis peces, ¿sí? Yo dije, bueno, la temperatura es demasiado cálida, ¿sí? Porque me estaba marcando en esas épocas 23, 20 grados, 21, 22. Y la verdad eso pues me sacaba de quicio, ¿no? Porque yo decía, bueno, es que se están muriendo por culpa de la temperatura. El agua debe estar fría porque indican que son peces de agua fría, ¿sí? Craso error. Esa fue la primera enseñanza. Ya después, en alguno de los videos, si gustan, lo abordaremos con más tiempo, el tema de la temperatura. Bueno, ahí detenemos para que no cortemos la temática del siguiente video, de los siguientes videos posteriores. Otra de la información que también... bueno, nada más les comento que esa fue la anécdota. Lo más importante fue que imagínense, para bajar la temperatura usaba hielos, o sea, echaba hielos en el agua en la pecera, ¿sí? Imagínense el caos que reinaba ahí dentro de la pecera, ¿sí? Afortunadamente pues eran peces de 10, 15, 20 pesos, ¿no? Según sé, hay gente que tuvo, pues no sé si la osadía, no sé si la valentía, no sé cómo llamarle, cómo se le llama a eso, pero bueno. A lo mejor como una gran presunción, digámoslo así, de empezar con peces carísimos y mataron peces carísimos, pero pues en realidad, bueno, cada quien sigue pues cada quien gasta según tiene, ¿no? Y yo la verdad, aunque hubiera tenido ese dinero, no lo hubiera gastado en matando peces finos, ¿no? En fin, bueno. Ese fue el primer aspecto, echar hielos. Grave error, chicos, no lo hagan, no echen hielos. Sobre todo, eviten la obsesión. Primero, cálmense, relájense y solamente así pueden aprender. Bueno, ese fue el primer aspecto. El segundo aspecto, cuando decía alimentación en esas tablas, ¿sí? Alimentación. ¿Qué hice yo? Bueno, pues tengo un acuario cerca, tengo un acuario en el mercado. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a comprar alimento. Y al empezar a comprar todo ese alimento, dales de comer todas las veces que quieras, ¿sí? Ya de por sí había empezado a cometer el primer grave error. Porque pues mucha gente en los acuarios pues se dan cuenta de que pues tú eres un novato, ¿no? Como dicen... un newcomer, un newbie. Entonces los newbies, los novatillos, pues son gente que pues aprenden todo lo que les dicen, aplican a la letra todas las indicaciones que se les dan. O sea, somos muy literales en aplicar todas esas indicaciones. Y si hay algo que en el cuidado de estos peces no se debe de aplicar, son axiomas. Ojo,
reglas no se pueden aplicar porque requiere, o sea, son reglas que implican mucho más información que la que estás escuchando, ¿sí? Ojo, atención con esto de los goldfish. Cada consejo que les den es relativo, precisamente porque abarca un conjunto de conocimientos y experiencias que no, bueno, al ser esto no una, al no ser nosotros biólogos y esto de la acuariofilia no ser una ciencia exacta sino un hobby, no se puede aplicar como si fuera una regla, ¿sí? De una vez se los digo, espero que quede muy claro, porque como se darán cuenta, en el sitio de Bubbles, Goldfish and Beats, he estado distribuyendo información sobre todo lo que tiene que ver con los goldfish, y además esa información es a tomarla con pinzas, ¿ok? No se puede tomar a pie juntillas toda esa información, sino que he decidido escoger toda esa información para que solamente gente que ya tiene cierto nivel de experiencia con los peces en acuariofilia pueda utilizarla para mejorar sus conocimientos o comprender por qué ocurren ciertos fenómenos dentro de nuestro acuario. En fin, continuando con la conversación, ese fue un pequeño gran detalle, la alimentación. En realidad, al principio tenía demasiada preocupación porque decían que eran peces súper voraces y que todo el tiempo estarían comiendo, ¿sí? Lo cual comprobé, sí, es un hecho, todo el tiempo están comiendo, ¿sí? Otro problema que me surgió, que surgió desde el principio, era que la comida se empezaba a pudrir, ¿sí? El agua estaba completamente blanca. Entonces, pues ya se imaginarán. O sea, llegó un momento en donde, digamos, si hubiera sido una guerra, me hubieran estado atacando por diversos frentes. Número 1, que son los frentes que yo veo. Estos son los que puedo identificar en su mayoría de lo que no saben o lo que no entienden todos los acuariófilos principiantes, ¿sí? Tienen que mantener la atención en diversos frentes, no nada más en un solo frente, ¿sí? Porque, bueno, si mantienen solamente la atención en uno de esos frentes, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, el pH, que me he dado cuenta que durante años siguen traumados con el pH, o sea, yo creo que es el único mecanismo que entienden para que no se les mueran los peces, o sea, como que ven que les funciona y empiezan a ajustar todo en razón al pH, ¿no? Empiezan a decir, bueno, el pH es mi pastor, nada me faltará. Fue lo que me ayudó a salvar mi gran inversión. Es una manera de saber cómo rayos está el agua, y por lo menos es algo objetivo para evitar que se me muera, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez, digo, no lo critico, es un buen método, pero pues la verdad, si aprenden ustedes a controlar los parámetros y a saber cómo está el agua, ya hablaremos de eso después en otros videos, realmente pues no necesitarán comprar, porque realmente son caros, la verdad, son papelitos, o sea, pónganse a pensar un poquito en que son papelitos, los famosos reactivos, que se compran generalmente para el estudio de diversas propiedades químicas de sustancias en laboratorios, ¿sí? En laboratorios, en universidades, o sea, realmente han salido estos pequeños papelitos reactivos de las universidades, de las veterinarias, para auxiliarnos en conocer el pH, el GH que todos le llaman, el KH, ¿sí? Cuando, bueno, dicen GH, pH, KH, son potenciales, ¿ok? O les llaman también poder. La traducción literal significa poder de hidrógeno, ¿sí? O potencial de hidrógeno. El otro pues es de G y el otro pues es de K.
No, no es cierto, es una broma. Este, el otro es de K, ¿no? KH. Ok, bueno, este, en los albores de Wikipedia, toda esta información ya la leí. Eh, Todo lo habido y por haber sobre los peces en los albores de internet y en los albores de Wikipedia y de YouTube, que yo calculo más o menos hace alrededor de 14 años, ya lo leí y bueno, pues en inglés, en francés y en español. Entonces por eso sé precisamente que cuando escucho ahora que todos empiezan a hablar de pH, GH, KH, eh, nadie realmente conoce cómo surgió. Eso es importante saberlo también. ¿Cómo surgió ese estudio? ¿En qué país surgió ese estudio? ¿Por qué surgió ese estudio? ¿De dónde salió que este científico, creo británico, intentara conocer esa información? ¿Sí? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Cuántos años se tardaron desarrollando esa técnica? Que tengo, si no mal recuerdo, fue alrededor del siglo XIX en Europa. Bueno, eso ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero toda esa información ya está leída, todas esas entradas ya están leídas, ¿sí? Y en esa época yo leía mucha información sobre blogs, todos los blogs que había de acuariofilia en Argentina, en España, en Francia y en Estados Unidos. Con lo cual, pues, juntando toda esa información, lo que yo sé es como un compendio de esa información, pero no solamente a nivel técnico, sino que a nivel más pragmático, es decir, más empírico. Y pragmático me refiero a la práctica, empírico me refiero a la experiencia propia, ¿ok? Más bien al aprendizaje propio. Entonces, bueno, continúo. Aguas con esa información, busquen más información, sepan qué es el pH, el GH, el KH y sobre todo me gustaría después hacer un videillo sobre ese tema de los parámetros. Solamente les informo que yo nunca he comprado de las varitas esas de los, les llaman les llaman API, API, bueno, dicen API, la marca es API, pero es API, ¿ok? Entonces, esa marca pues es muy buena, la verdad. Reconozco que tienen buenos acondicionadores de agua, tienen excelentes medidores de pH. No desaconsejo su uso, en realidad no estoy ni quisiera cometer un gol, pero tampoco quisiera hablar en contra de la marca, porque pues son elementos de la acuariofilia, de un enfoque muy, digamos, yo le llamaría un enfoque anglo de la acuariofilia, un enfoque europeo, sí, pero anglo, sí, porque es cientificista. Hasta ahora creo que nadie ha hablado de ningún tipo de enfoques en el cuidado de los peces. Es un tutti frutti, es una especie de información desordenada. No hay nada que ver con la filosofía. Muchos pretenden que esto es una especie de ciencia exacta. No es una ciencia exacta. La biología tampoco es una ciencia exacta con sus límites, porque pues los animales, bueno, se clasifica la biología dentro del estudio de las ciencias exactas, obviamente, ¿no? Más bien de las ciencias naturales, que es diferente. Y eso me gustaría aclarar desde ahorita en este aspecto. En este momento que estoy mencionándolo, es que la biología no es una ciencia exacta, ¿ok? Es una ciencia natural y como tal, como ciencia natural y la acuariofilia utilizando herramientas que se desprenden de la biología y de las ciencias naturales, nosotros tenemos que rendirles homenaje y sobre todo entender que al no ser una ciencia exacta, todo debe estar sujeto a reglas, parámetros y leyes que nosotros no podemos entender completamente,
porque precisamente la naturaleza es, pues, ¿cómo decirlo? La naturaleza sigue sus propias reglas y precisamente ese es el interés de este video y de mostrarles mi estanque o mi tina, porque el enfoque que he seguido en el mantenimiento de mis peces, que como verán, pues bueno, ya están algo gordillos,